Hola chicos, bienvenidos a este nuevo podcast de Cristianos sin Filtro. Hoy estamos en vivo y en directo para poder platicar con ustedes, para poder hablar de esos temas que siempre son nos edifican como jóvenes, como hermanos en Cristo que somos. Y yo no me encuentro sola, siempre estoy acá con mi esposo Brian y también con el pastor Will Martínez, que nos va a acompañar este día con un tema muy especial, Brian, un tema muy, ¿cómo decirte? Que ha estado bastante fuerte últimamente y creo que está tocando bastantes vidas y creo que es importante también verlo en ambas ópticas, ¿verdad? Tanto como lo dice, quizás por decir así, el mundo y como también Dios habla acerca de eso en su palabra. Bienvenido. Gracias. No, bien, muchas gracias, Katy. Bien, hola, pastor, ¿cómo estamos? Espero se encuentre bien. Sí, como decías, venimos con un tema muy interesante que se podría decir hasta cierto punto como que está de moda, no solo en jóvenes, sino que también pues en personas mayores, ¿no? Eh, También creo que en cierta manera se viene, los niños no lo sufren todavía, pero como que de ahí se viene desarrollando, ¿no? Por tantas cosas que estamos teniendo, tecnología, desde pequeños. Este día le venimos hablando acerca de la ansiedad. Pastor, bienvenido. Sí, muchas gracias, chicos. Dios me los bendiga. Bendiciones a ustedes y a todos aquellos pues que hoy en este momento pues pueden estar observándonos, conectándose. Aquí estoy compartiendo con ustedes, bueno, con algunos amigos, ¿verdad? También de la familia de la iglesia. Este live se estaba haciendo ahorita en este momento, pues, y gracias por la invitación y tomarnos en cuenta una vez más para poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, como les repetíamos, chicos, este día les traemos el tema de la ansiedad. Pero primero estamos hablando con el pastor que pues tenemos que tocar los dos ámbitos, ¿no? El científico como el bíblico. Primero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, pues pensamos que es un sentimiento de miedo, temor o inquietud que nos da, que puede hacer que pues muchas veces nos pongamos como sudorosos, que nos sintamos inquietos, tensos, las palpitaciones cardíacas pueden acelerarse por lo mismo, pues esto también se puede dar o puede ser por una reacción normal al estrés. También incluye y afecta muchas veces el sueño. Sí. Porque pues muchas veces no se puede conciliar el sueño por lo mismo que uno está ansioso, que está inquieto, que está pensando. Así es, pastor, también creo que, y tú nos ibas a comentar acerca de algunos síntomas, ya hablando científicamente, cómo se ve la ansiedad, ¿verdad? Sí, miren, la ansiedad realmente, pues, según la catalogan los expertos, los médicos, los profesionales, psicólogos, pues es un mecanismo de defensa natural que todos tenemos. Es decir, la ansiedad es algo natural, es algo normal hasta cierto punto, porque pues nos ayuda, ¿verdad? A estar nosotros, pues, alertas a las situaciones tanto externas como internas que pueden estar aconteciendo, ¿verdad? En nuestra propia vida, alrededor de nosotros. Y como les repito, es considerado como un mecanismo de defensa natural, porque de pronto, pues, imagínense, tenemos que afrontar, por ejemplo, un examen, una prueba de manejo. Imagínense que alguien va a sacar la licencia de conducir por primera vez. Es normal que de pronto, ¿verdad?, se sienta ansioso, ¿verdad?, por el examen, peor aún si es bueno, el práctico, creo que nos pone más nerviosos la primera vez. Entonces, es una ansiedad que media vez pasa esa situación de nuestra vida, pues volvemos a la normalidad, esas reacciones biológicas, esas reacciones de nuestro cuerpo, como Brian comentaba hace un momento, que el corazón como que nos empieza a palpitar más rápido, algunos le llaman taquicardia, la sudoración también, ¿verdad?, en nuestras manos, nuestro cuerpo, es hasta cierto punto, ¿verdad?, normal. Por ejemplo, si nunca, o hay personas, ¿verdad?, que le tienen miedo a volar, ¿verdad?, ir en un avión.
también puede producir esa ansiedad en él. Pero como les repito, hasta cierto punto es natural, no podemos negar que en algún momento dado cada uno de nosotros nos hemos sentido ansiosos. El problema es cuando la ansiedad se vuelve patológica, es decir, se vuelve una enfermedad, un trastorno, es decir, se vuelve ya incontrolable. Ahí es donde comienza el problema, porque pues la ansiedad la definen exactamente como decía Brian, los médicos, como un sentimiento, una emoción de miedo, de temor, de inquietud, y que causa varias reacciones en nuestro cuerpo, hasta el punto que a veces hasta la gente tiene problemas hasta de respiración, ¿verdad? Le cuesta respirar y siente que se ahoga, que se asfixia. Y entonces es aquí donde vemos que esta situación se ha vuelto más común, ¿verdad? En nuestros días. Hoy en este tiempo, y creo que tú, Brian, mencionabas algunas cosas, ¿verdad? Que causa, porque como que en los niños, aunque hay niños, yo estoy conociendo niños, bueno, dependiendo qué edad consideramos niños todavía, pero estoy viendo a veces niños de 11, para mí 11, 12 años, 13 años, que ya empiezan a padecer de esta situación. Pero tú mencionabas algo. Sí, la mayoría de veces, bueno, estaba leyendo acerca de eso un poco, ¿no? Y se viene desarrollando en los niños porque desde temprana edad, pues últimamente ya ve que andan con teléfonos, tablets, computadoras, o sea, entonces eso hace que el cerebro, incluso eso nos sucede a nosotros, por eso muchas veces nos cuesta dormirnos luego de estar en el teléfono, ¿no? Porque el cerebro se carga de información, lo sobrecargamos, y eso es lo que también viene provocando en los menores, pues todavía ellos no tienen tan desarrollado, ¿no? Ese músculo como nosotros, que es el cerebro. Entonces eso es lo que les viene afectando a ellos desde pequeños. Inconscientemente los padres no le hacen daño a que eso se les venga desarrollando desde pequeños. Sí, y fíjate que creo que muchos de los que pueden hoy, pues de pronto conectarse a este live o posteriormente van a ver esta transmisión, ¿verdad? En diferido, pues creo que conocerán a más de alguien que ha estado padeciendo de ansiedad. Y como les digo, la ansiedad hasta cierto punto es normal porque es un mecanismo de defensa natural, pero cuando se convierte en un trastorno, en algo patológico, es donde se repercute ya en nuestra vida, porque la ansiedad tiende a desaparecer, o sea, la ansiedad normal tiende a desaparecer después de una cierta situación, pero como les decía, ¿verdad? Un examen, una decisión que hay que tomar, alguien se va a casar, por ejemplo, va a viajar. Hay un momento de ansiedad normal, pero cuando esa ansiedad permanece, ¿verdad? Y puede ir empeorando poco a poco, y entonces puede interferir, porque ese es el problema, interfiere en las actividades diarias, en el desempeño del trabajo, en la escuela, en las relaciones con las demás personas, llega a afectar. Entonces, no sé, pero yo estaba investigando un poco porque no soy experto tampoco y médico no soy médico, pues, y en este campo nos toca ir aprendiendo, porque como pastores también nos toca atender a muchas personas que tienen ansiedad y qué tremendo. Y lo vamos a ver después desde el punto de vista bíblico más adelante. Pero pareciera que un cristiano no debería definitivamente tener ansiedad, luchar contra esto, pero nos vamos a dar cuenta que en la Biblia la ansiedad es algo común también entre los creyentes y algo que el Señor quiere hacer también, sanar en nuestra vida, en nuestras emociones. Porque la ansiedad no es una situación física, no es un problema físico, es un problema emocional. Y es por eso pues que muchas personas con ansiedad tienen que buscar a un psicólogo, en casos extremos a un psiquiatra también, y ya empezar a depender de algunos medicamentos. Y eso es un poquito complicado. No sé si ustedes conocen también personas así. Sí, este tema, bueno, a mí en lo personal es un tema con el que batallé por varios años y creo que hasta el día de hoy yo puedo decir que Dios me ha hecho libre, pero siempre a veces es difícil porque, bueno, estamos
yo sé que una época que mucha gente dice, yo tengo ansiedad, pero muchas veces también hay personas que no han experimentado totalmente lo que es la ansiedad. Como tú dices, a veces es por un lapso de tiempo, ¿verdad? Porque hay nervios, porque va a venir un examen, va a venir algo, un evento especial. Pero bueno, en mi caso, yo estuve mucho tiempo batallando con la ansiedad, sobre todo cuando me vine a vivir acá, porque era una experiencia nueva. Desde el momento en que me iba a subir al avión, yo sabía que era una experiencia totalmente nueva. Y es como lo que ustedes hablaban, que el cuerpo se pone en alerta. Entonces tu cuerpo, o sea, hay un momento que a todos nos ataca de diferentes formas la ansiedad, porque en mi caso lo que me sucedía, que yo me ponía temblorosa, sentía que el corazón me palpitaba, que me iba a dar quizás como un paro y que me daba como una sensación también de náuseas y eso también me llegó a provocar a mí hasta el hecho de no cuidarme en mi alimentación porque yo prefería no comer para que luego de comer no me diera ese ataque de ansiedad. Entonces es un tema bastante delicado, se podría decir, porque ya la ansiedad hay un momento en el que te controla y controla completamente tu cuerpo. Y es ahí cuando ustedes dicen, ¿verdad? Donde vamos a hablar también con la palabra de cómo ser libres también de esta ansiedad, porque realmente se apodera de tus emociones, de tu cuerpo. A veces tenés síntomas que sentís que algo malo va a pasar, pero en realidad no está pasando. Y eso es lo que vamos a ver también con la palabra, cómo podemos ser libres también de una ansiedad, de ataques de pánico, porque quizás es normal, ¿verdad, pastor? De repente de tener miedo, pero en la Biblia, pues Dios nos habla y hay muchos personajes que llegaron a tener miedo, ¿verdad? Pero al final, pues Dios es el que tiene el control de toda la situación. Así Sí, es. fíjate que, perdón, Brian, si que interrumpa, y fíjate que estabas diciendo algo y que venía rápidamente a mi mente, y puede ser que hay gente cristiana sobre todo, pues sé que este podcast está abierto para todos aquellos que quieran acceder a él, amigos, cristianos, no cristianos, pero cuando nos referimos a cristianos, el problema es que muchos les da vergüenza hablar acerca de ese problema que están teniendo, porque dicen, me van a hablar que pues Te van a soy falto de juzgar. fe, sí, me van a juzgar, me van a señalar, y tienen ese temor y no buscan ayuda, ¿verdad? Porque se sienten, pues es alguna situación que se dan cuenta que al principio las personas, como hay efectos biológicos, ¿verdad? Van de repente al médico y es ahí donde se dan cuenta que todo está funcionando bien en su cuerpo, y se dan cuenta, pues los médicos conocen muy bien ahora el tema y saben pues cuando una persona está batallando no contra una enfermedad física, sino contra una enfermedad del alma, ¿verdad? Una ansiedad, a pesar de que ellos pues no tienen todos, pues no tienen todo el conocimiento de la palabra de Dios, pues pero logran comprender, ¿verdad? Que no es una situación física, sino emocional la que las personas atraviesan, pero en el aspecto cristiano es bien común ver a muchas personas ansiosas, cristianas, hijos de Dios, jóvenes, adultos, y no hablar al respecto. Brian. Sí, no, sí, de hecho es lo que iba a comentar, que pues es muy peligroso cuando la ansiedad no se trata, ¿verdad? O no se habla, porque pues eso nos puede llegar a ocasionar, como ya decía Katy, desórdenes alimenticios e incluso nos puede llevar a algunos excesos, ¿no? Ya sea de medicamentos, drogas, cuando digo De drogas, pues aislarte también, aislarte porque de las la personas. ansiedad lo que hace, lo que provoca es no querer salir, o sea, porque vas a un lugar donde hay mucha gente y eso te desespera. Yo creo que mi papá se recuerda cuando yo padecía de ansiedad, yo iba a un lugar o miraba un lugar donde iba a haber mucha gente, yo no quería ir porque sabías que en ese momento te iba a dar un ataque de Claro, es pánico. como que te Entonces, asfixian. preferías aislarte, no salir, no ir a un lugar con mucha gente. Entonces, todo eso, la mente empieza a trabajar porque en realidad a veces ni siquiera te pasa algo, pero tu mente te dice estás en peligro, te ponen como en un modo de alerta. Es bien tremendo, la verdad.
Sí, parecer. es que ese es el problema de la ansiedad ahora, ¿verdad? Cuando la ansiedad, o sea, pasa de ser algo natural y se convierte en un trastorno, es el problema que empieza a interferir en todas tus actividades diarias, en tus relaciones, en tu trabajo, y ese es el problema que estamos viendo hoy en día. Sí, y eso pues como ya bien lo decía usted, pastor, pues siendo cristianos no estamos exentos a que pues nos dé, pero igual nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Que pues tenemos al Señor, tenemos la palabra de Él, la cual pues nos dice de que pues los que estamos quebrantados de corazón, abatidos de espíritu, pues Él está cerca para darnos la paz, ¿no? Que necesitamos. Por eso ya decía Katy que pues es bien importante pues orar, ¿no? Cuando sentimos esos ataques de repente que nos dan para pues poder obtener la calma, ya que pues no hay nada mejor que pues la oración, ¿no? Y Sí, también siento que buscar ayuda ya sea con el pastor o con un hermano de pronto que tengamos confianza. Sí, solamente chicos, una pregunta, ¿verdad? No sé si van a salir por Facebook también o por YouTube, estamos en vivo, sí, sí sí, veo que hay gente. estaban comentando que solamente estamos transmitiendo por YouTube. No Ah, hemos ok, salido todavía por Facebook. Quizás en el próximo live vamos a tratar de arreglar ese problemita que tuvimos porque solamente nos vamos a ver por YouTube. ok, Ahí perfecto. ya hay varios hermanos que me están diciendo que están conectados, que están viendo el live, así que muchos saludos y Muchas bendiciones a la gracias, distancia. bendiciones. Amén, amén, sí, bendiciones y saludos a todos aquellos pues que están conectándose y más adelante pues vamos a poder hacerlo a través de Facebook también, porque para comentar pues sí tienen que tener una cuenta también en YouTube para poder hacer ahí sus comentarios, de pronto sus preguntas, ¿verdad? Con respecto a este tema. Ahora, decías algo también con respecto al miedo, porque fíjense qué interesante, es decir, eh, la ansiedad, ¿verdad? Es definida como un sentimiento de miedo, de temor, que podríamos decir que el temor es algo un poquito más allá de, ¿verdad? Del miedo y de inquietud, ¿verdad? Y que trae reacciones físicas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todos podemos reaccionar de diferentes maneras, unos comienzan a sudar, ¿verdad? En lo helado, otros pues sienten que ya no pueden respirar y hay otros tipos de reacciones. Pero hablabas del miedo y es que eh, una de las Una de las cosas que la cosas que la Biblia constantemente nos enseña, ¿verdad? Y nos dice, nos llama es a no temer. Dicen algunos, yo nunca los he contado como tal, pero he visto muchos comentarios, también pues comunicados de repente, ¿verdad? De estudios teológicos que dicen que uno de los mandamientos o el mandamiento que más se repite constantemente en la Biblia es no temas, no temas, no temas. ¿Y qué es realmente, verdad, eso? ¿Qué es lo que significa? Es que vamos en la vida, vamos a enfrentar muchas situaciones que nos van a provocar miedo, que nos van a provocar temor. Y una de las cosas que no podemos impedir es que el temor, ¿verdad?, nos detenga. No podemos, o sea, perdón, voy a corregir quizás lo que no lo dije bien. Una de las cosas que no debemos permitir, yo dije impedir, es una de las cosas que no debemos permitir es que el temor nos detenga. La Biblia nos llama a ser valientes. Ahora, una de las cosas que yo he aprendido en estos días atrás es que valiente no es aquel que no tiene temor. ¿Sí? Valiente no es aquel que hace las cosas porque no tiene miedo. No, valiente es aquel que hace las cosas aún con el miedo, aunque tenga temor. Ese es un valiente. Es decir, hay personas que esperan no tener ese sentimiento de temor para hacer algo, porque la ansiedad eso es lo que hace, es que empieza a exacerbar, a hacer que el temor, el miedo crezca y entonces se aíslan, dejan de hacer cosas, empiezan a privarse de muchas otras porque tienen ese temor y dicen, no, cuando ya no tenga temor, entonces sí voy a continuar. No, la manera correcta es que puedas hacer las cosas aún con temor, aún con miedo, las puedas realizar. Y es así como pues vas a poder salir adelante. Ahora, quisiera rápidamente mencionar algo que me llamaba la atención en cuanto a los trastornos de ansiedad. Uno
es que no se conoce la causa de la ansiedad como tal, ¿verdad? Porque quizás lo más difícil es poder identificar cómo se originó, porque tuvo que tener un origen, y eso es lo que vamos a ver ya bíblicamente, ya vamos a llegar a ese punto. Pero existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad, al menos 3 de ellos. Uno es conocido como el trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, en este trastorno las personas se preocupan por problemas comunes como la salud. No sé si ustedes de pronto han tenido personas que yo he conocido gente que se vuelve tan ansiosa y dice, es que me siento mal, es que siento que tengo una enfermedad, y va al médico y no le encuentran la enfermedad y quizás dicen, no, es que este médico no es buen médico, voy a ir a otro médico, y van a otro médico y de igual manera entonces dicen, no, es que entonces tengo que tener otro tipo de problema, y empiezan a entrar en una ansiedad por problemas que son comunes, ¿verdad? Como la salud o el dinero. A veces no alcanza el dinero, no se pueden pagar las cuentas, problemas en el trabajo, la familia, pero eso es conocido, fíjese, no es como una ansiedad ya común, como un mecanismo de defensa natural que hablábamos al inicio, no, este ya es un trastorno, es algo ya, es una enfermedad como tal, pero es conocida como un trastorno de ansiedad generalizada porque preocupan, como les repito, problemas comunes, la salud, el dinero, el trabajo, la familia, pero son preocupaciones excesivas y se tienen todos los días. Todos los días vienen esas preocupaciones, y eso puede provocar definitivamente una enfermedad física al final. Está el trastorno de pánico. Este es el segundo tipo de trastorno que hay. Ahora, estos son personas que sufren ataques de pánico ya, son ataques de miedo, son repentinos, de repente empiezan a sentir temor por algo, son repetidos, ¿verdad? Son momentos de un miedo intenso sin haber algún peligro, algún riesgo aparente, y producen rápidamente y pueden durar varios minutos. Esto ya es algo que duran por un tiempo y son, como les repito, ataques de pánico que las personas tienen. Es otro tipo de trastorno de ansiedad. Y están las fobias. Este es otro tipo de trastorno de ansiedad. Las personas con fobias tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real, ¿sí? Y fíjense que estaba investigando eso y me daba un poquito de risa, porque me recuerdo que había compartido de esto hace algunos días atrás, meses atrás o años en la iglesia, y es que existen más de 500 fobias, más, no se pueden enumerar las fobias que existen, pero hay más de 500 fobias, por lo menos nosotros conocemos algunas de ellas, como la claustrofobia, ¿verdad? Miedo al encierro. Hay gente que se pone ansiosa cuando está en un lugar Bueno, no encerrado. veo una salida. Sí, pero fíjense que está la acrofobia, dice que son miedo a las alturas, la aerofobia, que es miedo a volar en un avión, pero fíjense que está la ablutofobia, que es miedo a bañarse. Hay gente que tiene miedo hasta bañarse. Yo conozco a alguien. Está la algofobia, que es el miedo al dolor. Hay gente que tiene miedo a que algo le duela. Está la aracnofobia, que son miedo a las arañas. Esta me causaba risa, la coulrofobia se llama, que es miedo a los payasos. No sé si ustedes conocen gente con miedo a los payasos. Está la deuterofobia, que es miedo a los lunes. Imagínense, por eso es que van saliendo tantas fobias. Sí, mire, hay pupatfobia, que es miedo a los títeres, la obesofobia, que es miedo a engordar, la vacunofobia, que es miedo a las vacunas. Bueno, está la homofobia, que es un término que nosotros estuvimos acostumbrados, ¿verdad?, a oír hace unos años atrás, porque le decían, vos sos homofóbico, como que tenés miedo a los homosexuales. Pero existe esa fobia también. Hay gente que Entonces, le tiene miren miedo cuántas al fobias agua existen. también. Creo como Sí. que pero ir al mar. Le tiene miedo como a ver cosas de mar, como que sienten que va a salir algo y se lo va a comer o algo así. Yo había leído de eso también. Sí, uno puede buscar en internet las fobias, y a mí, como les digo, parece a veces divertido, ¿verdad?
el ver gente, pero son fobias, o sea, es un miedo intenso, ¿verdad? Que tienen algunas personas hacia algo que no representa peligro alguno, pero conozco personas que al ver un arma de fuego, solo al ver el arma de fuego, tuvieron una experiencia, al ver un arma de fuego entran en un pánico, en un miedo, por un trauma que pudieron haber vivido quizás desde su infancia, en su juventud, en algún momento, porque hasta mayor pudo haber sido, quizás tuvieron una mala experiencia, y entonces eso los detiene, porque los bloquea completamente en su mente y en sus emociones. Sí, es bien interesante, pues ya hablando del miedo, ¿verdad? Porque se vuelve como quizás, también eso es un tema bien importante porque creo que a veces lo que sucede es que empezamos con una ansiedad normal, quizás por un miedo o algo, pero ya el peligro es cuando esto ya empieza a incrementar, ¿verdad? Y ya se vuelve como ataques de ansiedad. Porque es diferente decir, ayer me dio ansiedad porque estaba nerviosa porque tenía una entrevista de trabajo, a decir, ya mi mente está alerta porque ya sufre ataques repentinos de ansiedad, pero también yo he escuchado y he leído sobre eso, que también el hecho de sobrepensar mucho también te provoca la ansiedad, porque realmente el hecho de estar quizás un tiempo solo sin hacer nada, no practicar quizás un deporte, no hacer ejercicio, no alimentarse bien, todo esto viene a provocar también, a dañar la salud también mental de algunas personas y es bien interesante como a veces también quizás el mundo lo quiere normalizar porque yo he escuchado personas que dicen, no, pero eso es normal, o sea, como en el sentido de que ahora todos pasamos por ansiedad, pero no se dan cuenta que hay un momento en que las personas por eso también les da miedo de decir, yo he estado con este problema, abrir su corazón quizás con un pastor, con un ministro de consejería, con alguien de la iglesia y decir, yo he estado pasando por esto, ¿verdad? Así que yo creo que es bien interesante ese tema porque también como el mundo lo ha normalizado, pero también el mundo a veces lo ve mal, como te tachan de, ay, tienes ansiedad, sos una persona ansiosa y se empiezan a burlar de las personas que parecen con esos síntomas. Y por eso también queremos ver qué habla la Biblia acerca de esto, pastor, cómo podemos tratarlo, cómo podemos ser libres también de la ansiedad. Eh, perdón, Dime, Brian. no, Dime, perdón. Brian. Sí, tú puedes decirlo, Brian, dime. No, iba a decir de que sí, como ya decía Katy, que pues ella el mundo lo está normalizando, que se me venía a la mente una canción que hace poco también hicieron como un tren, ¿no? Que decía Somebody's watching me, it's my anxiety. O sea, como que alguien lo estaba viendo, que era la ansiedad, ¿no? La que lo estaba viendo. Entonces hemos llegado hasta cierto punto de que pues ya es normal y no se le toma la importancia de vida, ¿no? De lo cual, de lo grave que es no es esta enfermedad, que también pues siento que el estrés es uno de los factores principales que la ayuda como a desarrollarse. Sí, te puede llevar incluso a la muerte también, ¿verdad? Porque mira, son cosas que se están enfrentando hoy en día, como el estrés. El estrés es tremendo porque una de las cosas que va a hacer el estrés es que baja tus defensas, ¿verdad? Naturales en tu cuerpo, y eso te hace propenso a diferentes tipos de enfermedad. Pero el estrés es bien tremendo porque es algo que diario a diario pues vas luchando contra ello. Está lo que es la depresión. La depresión viene causada por un efecto o una acción o un trauma, ¿verdad? Del pasado, alguna situación que se vivió en el pasado, la pérdida de un ser querido, puede ser, o de pronto la pérdida de un trabajo. Hay muchas cosas que pueden deprimirte. Mucha gente está pues batallando también con la depresión, que es otro tema muy importante, porque puede ser que algunos de nosotros tal vez no estemos pasando por depresión, pero conocemos a gente, conocemos amigos
que estén batallando contra la depresión. Ahora, la ansiedad, y es lo que estamos tratando hoy en esta mañana, pues eso va hacia adelante, o sea, hacia las cosas que aún no pasan, ¿verdad? No sé si se dan cuenta, o sea, está el presente, el estrés, la depresión en el pasado y la ansiedad hacia las cosas del mañana y hacia las cosas del futuro. Entonces, podríamos ver lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto, ¿verdad? Y quisiera pues llevarlos en esta oportunidad a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Y fíjese que aquí hay una palabra que se repite constantemente, que es la palabra afán. Pero cuando vamos al diccionario, esta palabra afán significa pues estar preocupado, significa estar afligido y significa estar ansioso. Es decir, voy a leer el pasaje y donde dice afán, ustedes pueden cambiarlo en su mente, ¿verdad? Como ansiedad. Y dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Y ustedes cuenten cuántas veces habla del afán. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, perdón, no por ahí algo que no debía sonar, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno y Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Miren cuántas veces aparece la palabra afán. No sé si ustedes la lograron contar. 6 conté. 6 veces. Como 6 veces, imagínense. Ujú. Son bastantes. Ahora, esa palabra afán, como les digo, puede traducirse perfectamente como ansiedad. Creo que alguna versión moderna que se saque va a cambiar esa palabra afán por ansiedad. La ansiedad, pues, como les repito, no era considerada como un trastorno, un aspecto patológico en esos tiempos, aunque el Señor sí lo sabía, ¿verdad? Quizás no era una palabra muy conocida todavía, pero aquí es donde se nos muestra, ¿verdad? Que el Señor, una de las cosas que nos dice, nos ordena, es que no nos pongamos ansiosos, que no le demos cabida a la ansiedad, ¿sí? Ahora, pues sé que el tiempo que tenemos no es muy largo, entonces quisiera rápidamente pues ver algunos detallitos con ustedes en cuanto a esto. Y la Biblia, los pasajes que yo le acabo de leer están en Mateo capítulo 6 del 25 al 34. Pero, ojo, la manera como empieza este versículo es la clave. Ahí es donde yo me quiero suscribir hoy en esta oportunidad. Por tanto, os digo, no os afanéis. Ese por tanto, esa frase, está incluyendo, ¿verdad? Algo. O sea, yo no puedo entender todo lo que el Señor acaba de explicar acá, porque el Señor está diciendo que no nos afanemos por la comida, que no nos afanemos. Voy a cambiar la palabra para
para que vaya acorde al tema. O sea, que no nos pongamos ansiosos por lo que comeremos, que no nos pongamos ansiosos por lo que beberemos, que no nos pongamos ansiosos por lo que vamos a vestir, que no nos pongamos ansiosos por el día de mañana. Los gentiles sí se pueden poner ansiosos, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que también está con nosotros. Hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero quiero que vean esto. El Señor dice, por tanto, es decir, yo no puedo entender lo que Jesús me está diciendo acá si yo no me doy cuenta o no veo lo que el Señor me enseñó antes de este versículo, ¿sí? Eso es lo que quiero que veamos hoy en esta oportunidad. Es decir, la enseñanza de Jesús no comienza aquí en este versículo. Yo sé que algunas Biblias pues dividen en temas, ¿verdad? Las enseñanzas, pero la enseñanza de Jesús no comienza con el verso 25. Si yo leo desde el verso 25, solamente voy a estar viendo que el Señor me está diciendo que no me ponga ansioso por esto, por lo otro, por aquí, por allá, y me dicen no se pongan ansiosos, pero no logro entender por qué el Señor me está enseñando esto. Jesús nunca nos va a dar una orden sin darnos la manera como podemos cumplirla o lograrla. Repito, Jesús nunca te va a dar a ti y a mí una orden sin darnos la manera en cómo nosotros podemos lograrlo. La religión sí nos ordena, ¿verdad? Y nos dice esto, haz lo otro, pero no nos dice cómo hacer las cosas. Pero la palabra de Dios sí nos enseña. Entonces, esas dos palabritas, ¿verdad? Por tanto, lo que significa es, considerando todo lo que yo les acabo de decir, entonces no se afanen, no se pongan ansiosos. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor entonces enseñó antes? Bueno, y ahí es donde se vuelve interesante. Voy a ir entonces unos versículos antes para poder explicarles. Desde el versículo 19 comienza el Señor a decir lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Escuchen esto: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Eso es clave. Lo que está diciendo el Señor es: no te afanes, no te pongas ansioso, no te preocupes. Pero si tú te estás preocupando, si tú te estás poniendo ansioso, estás batallando contra la ansiedad, estás preocupado, es porque tienes un tesoro equivocado en tu corazón. Mira cómo el Señor va a tratar la ansiedad en sus hijos y quiere tratarla en ti y en mí también hoy en esta oportunidad. Es decir, si tú estás afanado, si tú estás ansioso, si tú estás preocupado, es debido a un tesoro equivocado que está en tu corazón. Esa ansiedad, ese afán es un tesoro. Y a veces como que levantase, y vamos a ver como que levantase altares en nuestro corazón y se vuelven intocables. Y es ahí donde viene y nace el problema, es la raíz. Por eso les decía, la medicina, la ciencia no puede determinar de dónde viene la ansiedad, pero la palabra de Dios sí. Y cuando el Señor aquí está hablando de un tesoro que hay en nuestro corazón, también está hablando de los ojos. Miren, porque sigue diciendo, y voy a seguir leyendo el versículo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti hay tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y es ahí donde se pasa que el Señor que dice que no nos afanemos. Entonces pareciera que están hablando de temas distintos, diferentes, pero no. Por eso dice el Señor, por tanto. Eso es como inicia el versículo 25. Por tanto os digo, no se afanen. Pero antes habló del tesoro o los tesoros que pueden haber en nuestro corazón, que son tesoros equivocados, porque dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Entonces, pero también habla del ojo como una lámpara del cuerpo, ¿sí? Entonces, mire cómo está de conectado esto
de la ansiedad con el corazón y con los ojos. ¿Saben? Es bien interesante. Nuestros ojos son como cámaras fotográficas, pero así, ¿verdad? Algunos ya como que se nos va deteriorando la cámara, ¿verdad? Las cámaras de nuestro cuerpo, pero fíjense que son como cámaras fotográficas que trabajan a una velocidad impresionante, pero toda esa información de nuestros ojos pasa por el nervio óptico que le pasa la información a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro anatómicamente, ¿verdad?, está conformado por 12 hemisferios: el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y cada hemisferio está conformado por lo que se conocen como lóbulos, ¿sí? El lóbulo frontal, ¿verdad? Está el lóbulo también parietal, pero hay un lóbulo que es el lóbulo que está en la parte de atrás, que es el lóbulo occipital, y ese nervio óptico lleva la información hasta ese lóbulo. Es decir, toda la información, ¿verdad?, de nuestros recuerdos, digamos, visuales, pasan a formar parte de nuestro cerebro de esa manera. Entonces, todo lo que tú ves, ¿verdad?, se graba. Y yo les digo, ¿verdad?, les menciono un lugar específico donde ustedes estuvieron que les gustó, y viene rápidamente a su recuerdo, ¿verdad? Ustedes ya estuvieron allá en Venecia, ¿verdad? Y se recuerdan, o sea, yo les digo Venecia a ustedes, y ustedes se recuerdan de lugares donde estuvieron, ¿sí o no? Como que te proyecta la imagen, ¿no? ¿Verdad? No tienen necesidad de una fotografía en su teléfono, ¿verdad? Ayuda, por supuesto, pero rápidamente, ¿verdad?, hay un recuerdo que se ha guardado en su cerebro al respecto, ¿verdad?, de esa experiencia que tuvieron. Entonces, ¿qué les quiero decir hoy en esta mañana? Todo lo que yo veo y produce ansiedad en mi vida queda en mi corazón. Y aquí es donde viene un tema bien importante también, porque usted me puede decir, sí, pero no dijo que a través de los ojos pasa al cerebro. Sí, ok. Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente, ¿sí? Repito, una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Yo sé que el cerebro trabaja de una manera pues impresionante, pero cuando una persona muere y pues su cerebro pues muere, la persona puede seguir consciente, claro, no corpóreamente, no en su cuerpo, pero como conocemos que después de la muerte hay una existencia, todavía están los recuerdos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una historia en la Biblia que no es una parábola, es una historia de un hombre rico y un hombre pobre que mueren al mismo tiempo, y uno es llevado al infierno y otro es llevado al seno de Abraham. ¿La han escuchado? Sí. Pero si ustedes se recuerdan, o sea, los dos comienzan a hablar y se empiezan a recordar de las situaciones, ¿verdad?, que habían vivido en la tierra. Pero era su mente, o sea, venían recuerdos a su mente. Ya su cuerpo ya estaba en el sepulcro, ya su cerebro ya no funcionaba. Entonces, cuando hablo de la mente, pues estoy hablando también del corazón. Entonces, todo aquello que yo estoy viendo y produce ansiedad en mi vida viene a ser guardado en mi mente o en mi corazón, dicho sea de paso. Ahora, el peligro es estar viendo cosas entonces que no son eternas, porque eso es lo que Jesús enseña, ¿verdad? O sea, no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en los cielos. ¿Cuál es el problema de hacernos tesoros aquí en la tierra? Se los pueden robar, se pueden destruir, ¿verdad? Se pueden llegar a perder. Entonces viene el Señor y dice, háganse tesoros eternos. Entonces, es aquí donde viene la raíz de la ansiedad, es cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada en las cosas terrenales, y Satanás es un experto para llevarnos a nosotros a poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Entonces,
Si alguien está batallando contra la ansiedad, déjeme decirle, y quizás no lo va a comprender ahorita, pero quizás en la medida que vamos hablando, pues lo va a ir comprendiendo. Pero alguien está batallando contra la ansiedad y ya no quieren batallar contra esa ansiedad, entonces pongan atención en qué tesoros están ustedes observando, qué cosas dónde están poniendo su mirada, porque allí es donde radica el problema. Por eso Jesús más adelante en el verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro, y dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, aquí lo que a mí me llama la atención es que pone a Dios en un lado y pone las riquezas en otro lado, pero fíjense qué tremendo, porque dice, no pueden servir a dos señores. Entonces, yo entiendo que Dios es Señor, pero que las riquezas vengan a ser el Señor de alguien. O sea, lo que está dando a entender es que lo material puede llegar a gobernar a una persona. Las cosas naturales, las cosas terrenales. Y estas cosas, entonces, donde nosotros estamos poniendo nuestra mirada, es lo que empieza a desatar la ansiedad. A veces somos nosotros mismos los que estamos en el trono de nuestro corazón, o sea, somos nosotros nuestro propio tesoro, en nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, y todo eso, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que es lo que desata la ansiedad en nuestra vida. Y como les digo, hay una ansiedad natural, hay una ansiedad que es aceptable, que todos podemos tenerla. Yo me preocupo por mi familia, ¿verdad? Por las cosas del ministerio, pero cuando eso se sale, ¿verdad? De mi control, es porque yo estoy poniendo demasiado énfasis, mucho valor, un valor excesivo a esas cosas terrenales. Y entonces es lo que provoca una ansiedad que yo ya no puedo controlar. Les doy el tiempo también a ustedes. Así es, bien interesante porque también pues creo que en la Biblia vimos a algunos personajes que así recordamos que fueron pasajes de la Biblia en los que, bueno, yo me recuerdo, David le hablaba a su alma porque estaba abatida su alma. Y en muchos salmos podemos ver cómo él dice, alma mía, bendice a Jehová, no te olvides de sus beneficios. Eso también es algo que creo que, bueno, en lo personal a mí me edificó mucho porque yo leía esos salmos y yo decía, como David, me imagino que él se afligió cuando Saúl lo empezó a perseguir, ¿verdad? Cuando lo quería matar, porque imagínense, a veces uno se aflige por cositas pequeñas, que porque quizás uno siente que, digamos, no me falta trabajo y eso me ha provocado una ansiedad, o estar en un trabajo a mí me ha provocado una ansiedad quizás. Pero David estaba afligido porque le iban a quitar su vida, pues. Y me llama la atención porque él le habla a su alma y le dice, no te olvides de los beneficios que Dios tiene contigo. Y eso es bien importante porque yo, en lo personal, como testimonio, yo recuerdo que cuando me agarraban esos momentos en los que yo sentía aflicción, sentía miedo, sentía que me faltaba el aire, que me iba quizás hasta morir, porque a veces uno dice es exagerado, pero realmente sí pasa. Yo le decía, alma mía, bendice a Jehová, o me ponía a alabar, a adorar, a cantar una alabanza, y yo sentía que eso calmaba mi ansiedad. Y a veces es complicado porque te pasa en la calle, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer, va? Entonces yo a veces en mis pensamientos, yo empezaba y decía que todo pensamiento que no venía de Dios, y se lo entregaba a Él, que fuera cautivo, ¿verdad? A la obediencia de su palabra. Y creo que eso es algo importante también, que toda nuestra confianza esté en el Señor al momento de, si estamos batallando, quizás ahora alguien nos está viendo y nos dice, yo batallo con la ansiedad, quizás no lo ha comentado, pero si alguien lo ha vivido, también lo invito, ¿verdad? Porque a mí me funcionó el hecho de orar, de pedirle al Señor, entregarle mis preocupaciones, y lo que nos comentaba ahora también el pastor, que dónde está nuestra mirada, por qué, qué tesoro es el que estamos viendo, ¿verdad? Porque eso también puede afectar.
Sí, es muy curioso lo que usted decía, pastor, porque yo antes decía, ¿no? Porque yo miraba que de repente salían personas famosas con ansiedad, Todo. con dinero, y yo decía, pero ¿cómo, o sea, cómo es posible, ¿no? Que ellos teniendo todo tienen ansiedad y yo que no, o sea, no tengo nada comparado a lo de ellos, pues, estoy bien, ¿no? Entonces, pero lo miraba de una perspectiva diferente. Ahora ya conforme pues investigamos este tema, conforme hemos ido escudriñando un poquito más la palabra, entiendo, ¿no? La razón por la cual ellos en cierta manera sufren esa ansiedad, porque pues tienen puesta su mirada en crear fama, eh, como decíamos, tesoros terrenales, no tienen su mirada puesta en Cristo. Entonces, los siento que tienen desviada su mirada a cierto punto, y eso siento que es uno de los primeros causantes que pues nos afectan, ¿no? Como seres humanos, que pues nos fijamos mucho en el qué vamos a tener, cómo lo vamos a obtener, me voy a matar trabajando En el para mañana. tener Sí. solvencia económica. Entonces, no, y descuidamos, porque muchas veces llegamos al punto de que trabajamos tanto que no queda tiempo ni siquiera de asistir a un culto, de leer la palabra, porque llegamos cansados a la casa y nos ponemos a leer, nos va a dar sueño. O sea, medio empezamos 2, 3 versículos y la vista se nos cansa y pues nos dormimos, ¿no? Y hasta cierto punto es natural porque hemos venido trabajando a un ritmo muy acelerado. Entonces, sí es muy interesante lo que usted dice, que pues media vez tengamos a Cristo en el corazón, le seamos fieles a Él se encargará de darnos incluso más de lo que necesitamos. Él siempre tiene cuidado de nosotros, proveyéndonos, que de repente no sabemos de dónde nos llega un dinero, una bendición, por el cual nosotros estamos esperando, solo con el simple hecho de, pues, de estar cerca de Cristo, ¿no? Sí, sí, también aquí estaba leyendo un versículo que está en Filipenses 4:6 que dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, presentéis vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, fíjense que a veces las personas lastimosamente se centran cuando están padeciendo de ansiedad en los efectos, ¿verdad? En las consecuencias, en lo que ellos están percibiendo. Ay, esa desesperación, esa falta de oxígeno, muchas veces que ellos sienten que les hace falta, y entonces comienzan a decir, ¿verdad? Es un problema físico, y empiezan a aludir, ¿verdad? Que es un problema donde necesitan un medicamento, un experto pues, en la medicina, un doctor. Y cuando pues se dan cuenta que esa ansiedad con lo que están batallando, pues no saben cómo batallar entonces contra ella. Creo que, como les digo, lo principal es encontrar el origen, cómo se desató. Y es eso, quizás lo más complicado, es poder entender dónde se originó esa ansiedad. A veces, les decía yo, como el Señor nos enseñaba, ¿verdad? En estos pasajes, es donde ponemos nuestra mirada. A veces la mirada la estamos poniendo en nosotros mismos. Es decir, es válido que nosotros nos amemos, nos cuidemos, ¿verdad? Eso es normal, eso es natural, ¿verdad? Que nosotros pues guardemos nuestra vida, pero a veces puede haber un amor excesivo hacia nosotros. Sí, la Biblia habla acerca de eso, y habla el apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos iban a haber hombres amadores de sí mismos, incluso amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, a veces puede existir un hedonismo, ¿verdad? Un amor excesivo hacia uno mismo, a satisfacerse, alcanzar sus planes, sus proyectos, sus metas, y hacemos a un lado a Dios. Y a veces puede ser esa una causa, a veces puede ser un hijo, la familia, el trabajo, hay tantas cosas, pero nuestro trabajo es poder entender y descubrir dónde se originó esa ansiedad, pero
Pero definitivamente el Señor aquí nos da una clave, es lo que tú estabas viendo, es el tesoro que hay en tu corazón. Si Dios no se convierte en lo más importante para tu vida, porque una cosa es decirlo, otra cosa es la realidad. Si tú no pones tu mirada en las cosas que no se ven, así lo dice la Biblia. Alguien puede decir, ¿cómo voy a poner la mirada en cosas que no se ven? Así dice la Biblia. Y es algo que necesitamos que el Señor nos vaya revelando. Hay cosas que no se ven y dice que las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Hay cosas que yo puedo tener acá, un celular, imagínense, hasta eso le puede dar a una persona ansiedad que va, imagínense, en un bus y a saber si me va a quitar el celular y va con miedo, con ansiedad. Sí, pero si no tuvieras tanto valor en un celular, no tuvieras ese problema de ansiedad. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Muy bajo, pero a veces pueden ser esas situaciones las que nos pueden, pues, poner ansiosos. Entonces, hay un pasaje que me gusta muchísimo porque miren, yo tengo 4 razones aquí por las cuales nosotros deberíamos desechar la ansiedad. Se las voy a mencionar rápidamente. Uno, la primera razón por la cual nosotros deberíamos desechar la ansiedad es porque Dios cuida de nosotros, basado en los versículos que leí anteriormente. Porque el Señor dice, miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y ustedes acaso no valen más que todas ellas? Entonces, una de las cosas que debemos entender y una razón por la cual nosotros no debemos de permitir que la ansiedad venga a nuestra vida es porque Dios está cuidando de ti. Dios cuida de ti. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7. Me gusta muchísimo este verso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, una forma y una razón por la cual tú debes desechar la ansiedad es porque mira, Dios cuida de ti. No importa lo que pueda venir, Dios al final va a cuidar de ti. Otra razón por la cual debemos desechar la ansiedad, porque dice también el pasaje, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Sí, es decir, ¿por qué no debemos de permitir la ansiedad? Porque es una pérdida de tiempo. Sí. Y es que ¿cómo voy a hacer, Señor, para esto? ¿Y cómo voy a hacer para aquí? ¿Y cómo voy a lograr salir de esto? Nada, no te preocupes, la preocupación no te va a llevar a ningún lado. La preocupación te va a enfermar, la preocupación te va a poner ansioso. No, Dios cuida de ti, volvemos a repetir eso. Y eso es en lo que nosotros debemos aferrarnos. La ansiedad, fíjense, la ansiedad, también una de las cosas que debemos entender es que la ansiedad es lo opuesto a la fe. Por eso el Señor decía, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Porque la ansiedad funciona de la misma manera que la fe, solamente que en el lado opuesto, ¿verdad? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe es como el piso donde yo estoy parado. Yo digo, aquí esta es mi base, este es mi fundamento y yo sé que esto va a suceder, ¿sí? Pero la ansiedad es lo opuesto también, ¿verdad? En mi vida. Si hay algo, ¿verdad?, que te mantiene en medio del dolor, en medio de las dificultades, va a ser tu fe, porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá, y eso me da una convicción, es decir, me da una prueba, ¿verdad?, de que Dios hará algo. Pero la ansiedad destruye mi fe, destruye esa plataforma donde yo estoy parado, ¿verdad? Y creo lo contrario, ¿verdad? De que Dios no me va a ayudar, Dios no me va a auxiliar, que yo no voy a salir adelante. Entonces, la fe es creer que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, aunque yo no lo pueda entender. Eso es la fe. Y lo último, ¿verdad? En cuanto a esto, razones por las cuales no ponernos ansiosos, dice Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. No necesitas contarle con lujos de detalles a Dios lo que tú estás viviendo y lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque Dios conoce tus necesidades, las más profundas Dios las conoce.
A veces llegamos como si fuéramos noticiero, ¿verdad? Como que si Dios no estuviera al tanto de todas las cosas. Ay, Señor, mira, que fíjate que Chepe no me hizo caso, fíjate que Chepe me engañó, Señor, mira, Señor, fíjate que en el trabajo y me despidieron, Señor, no sé cómo voy a hacer para pagar la casa. No, mira, el Señor tiene cuidado de ti, el Señor sabe de qué cosas tienes necesidad antes que tú se las pidas. Tú vales mucho para Dios. Por mucho que te afanes, por mucho que te preocupes, la preocupación no te va a llevar a ningún lado. Y la fe es lo que tú debes de cuidar, porque la ansiedad quiere botar y matar tu fe. Y la fe es la plataforma donde tú puedes estar parado. Así que estás batallando contra la ansiedad. Aquí en Mateo puedes encontrar desde el versículo 19 que leíamos hoy en la mañana, puedes encontrar la clave para poder ser libre también de la ansiedad. Ven, así que recordemos, hermanos que nos ven, que pues también la ansiedad puede ser catalogada como una falta de fe y Cristo en nuestra vida. Así que pues una vez más recordando lo que pues nos explicó el pastor, ¿no? Enfoquémonos en lo que realmente vale, que pues es Cristo. Amén. Y sí, también invitar a cada uno de los hermanos que también si alguno batalla con esta ansiedad, pues pongamos en práctica todo lo que hemos hablado el día de hoy, sobre todo llevarlo en oración también al Señor. Y si en algún momento siente que alguno de ustedes siente que quizás no puede sobrellevar eso, también pedir consejería, acercarse a su pastor, a alguien, un líder de la iglesia, pues comentarlo, porque sé que Dios nos ha llamado a ser libres, ¿verdad? No a ser cautivos y nuestros pensamientos también nos pueden llevar a la cautividad, pero Dios no nos ha hecho para eso, así que les invitamos a que puedan poner todo en manos del Señor, porque si Él se preocupa hasta por las aves del cielo, ¿cómo no va a preocuparse por nosotros? Así que este ha sido un podcast de mucha bendición para cada uno de nosotros y les damos gracias también a mi papá, al pastor Will, que también nos acompañó el día de hoy, gracias a los hermanos que también han estado conectados. El día de hoy no se pudo comentar porque no habilitamos los comentarios lastimosamente, pero para el próximo podcast lo vamos a hacer, vamos a arreglar esos detallitos para transmitir también por medio de Facebook. Así que bendiciones, pastor, gracias por haber estado con nosotros también en este tema. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo más para finalizar. No solamente gracias pues por habernos escuchado, por habernos visto. Espero que este podcast sea de mucha bendición. Al igual pueden ver nuestros capítulos anteriores o nuestros episodios anteriores en el canal de YouTube. Hemos tocado temas muy interesantes también, como el poder de la música, los tatuajes, el yugo desigual. Entonces también han sido, pienso que muy edificantes. Esperamos puedan también tener la oportunidad de verlos, ¿no? Y pues suscribirse al canal también para que cuando estemos teniendo los en vivo, pues les reciban la notificación. Amén, amén. De mi parte, pues muchas gracias siempre por la invitación, pues y que Dios me los bendiga y que realmente pues los temas que vamos tratando a través de este medio puedan ser de mucha bendición y de edificación para todos aquellos, la audiencia, ¿verdad? Los amigos que están visitando constantemente este canal y la página. Así que un abrazo fuerte también para ustedes. Amén, Un abrazo, bendiciones. Nos bendiciones, vemos en pastor. el próximo episodio. Primero Dios. Hasta pronto.